¿Qué tal? Estamos en esta sesión de preguntas y respuestas y Esmeralda me hace esta pregunta en las redes sociales y me dice, ¿cómo podemos jalar y evangelizar y poder inculcarles pasión por Jesús a la generación de 7 años a 15 años, que es los adolescentes o los millennials y más allá? Es una generación que aún secularmente es un fenómeno porque no sabemos cómo responder a ella por tantos cambios que está habiendo debido a las redes sociales. Gracias a Dios que podemos tener medios sociales como YouTube o como Facebook o etcétera para poder llegarles a estos adolescentes que están pegados a su dispositivo y a las redes sociales. Esta respuesta es más sencilla de lo que pensamos, pero también requiere más del trabajo de lo que a veces queremos hacer. Entonces, Esmeralda, la manera en la que podemos jalar a estos jóvenes, puedo pensar en algunas cosas. Número uno, el hogar es la pieza clave para esto. Yo recuerdo en mi casa que cuando tenía 5, 6, 7 años, la memoria que tengo de mis papás es bajar en la mañana a la sala y encontrar siempre a mi papá orando o de rodillas o leyendo la Biblia. Entonces, eso siempre trajo un ejemplo a mi corazón de que la oración es importante y de que este hombre, que es un pastor de una iglesia, que era mi papá, o es mi papá, lo escuchaba compartir en los domingos, pero lo vivía vivir el evangelio, y eso inculcó algo en mi corazón de que el evangelio es real, de que esto no era una imitación. Ahora, la mayoría de la gente no tiene tal vez este privilegio, que yo me siento privilegiado por haber recibido ese honor de tener unos padres que aman a Dios. Mi mamá, me acuerdo, todas las noches orando por nosotros, contándonos historias de la Biblia, cantándonos cosas de la palabra. Entonces, si el joven no tiene eso, si lo tiene eso, es muy fácil que ellos puedan empezar a tener una pasión por el Señor y creer el evangelio. Pero si no, Dios tiene la iglesia, y la iglesia local es algo tremendo. Fíjense, un estudio secular mostró, dentro de muchas cosas, en las entrevistas que hicieron a miles de jóvenes, ellos les pusieron estas dos opciones. Le dijeron a un joven: si pudieras ganar $3,500 y estar en una oficina solo por 10 años y ser ascendido a diferentes puestos, pero vivir en un cubículo y ganar mucho dinero, pero no tener comunidad. O la segunda opción es: ganas la mitad de dinero, pero perteneces a una oficina en donde compartes tu escritorio, donde eres parte de un movimiento, parte de una comunidad y tienes una visión y vas a hacer un impacto en la sociedad. La mayoría de los jóvenes escogían tener menos salario y ser parte de algo para tener un impacto. Entonces, esto habla de manera secular, pero habla mucho de la generación, cómo Dios la diseñó, esta generación, de cómo están dispuestos a pagar un precio por tener un impacto y pertenecer a algo. Y no hay una organización en el mundo que pueda tener estas dos cosas a su máximo potencial como la iglesia local. La iglesia local es la respuesta para los millennials y para los que les siguen, porque nosotros podemos hacer que pertenezcan a una familia, a la familia de Dios. Entonces, yo siempre he dicho esto, y Dios me estaba enseñando esto a mí y a mi esposa, que tenemos que abrirles las puertas de nuestro corazón a los jóvenes, aprender a liderar a los jóvenes con vulnerabilidad, con ser transparentes con ellos y ser sinceros, ser vulnerables, no tratar de pretender que lo sabemos todo o que somos los más fuertes. Obviamente con prudencia, pero siempre decir: hey, estoy en lo mismo contigo, hey, ora por mí, te necesito también a ti. Y es darles esa pertenencia, y también abrir el refri de nuestra casa, ¿no? Siempre darles la confianza de que cuando ellos llegan a nuestros hogares, que sepan que también son parte de nuestra familia. Entonces, eso es importante, ¿no? La iglesia, hacer que ellos sientan que pertenecen a la familia de Dios, en lo práctico también y realmente. Y número dos, la iglesia tiene el mayor reto y el mayor oportunidad de impacto. El joven necesita saber que va a ser un impacto y también necesita ser retado. Entonces, no hay mayor reto que estudiar los últimos tiempos, que Jesucristo viene pronto, que tal vez esta es la generación que va a ver a Jesucristo regresar. Y cuando Jesucristo regrese, van a haber muchas dinámicas muy tremendas, muy retadoras. Dios, de hecho, el evangelio nos dice: ¿eres frío o eres caliente? Entonces, el joven, cuando estudiamos los últimos tiempos con ellos,
el joven es retado y se da cuenta que tiene que decidir. Tengo que ser radical para el Señor o radical para el pecado, y ya no hay términos medios. Entonces, yo creo, Esmeralda, que uno comienza a invitarlos a tu familia. El joven necesita ser parte de una familia, aunque él no haya tenido familia, y no hay mayor impacto que la iglesia local. Número 2, empiecen a abrir el libro de Apocalipsis. Empiecen a estudiar la Biblia y las dinámicas de lo que Dios habló que iba a pasar en los últimos tiempos. No hay mayor impacto que el joven pueda, y legado que el joven pueda tener, que estudiar la palabra y caminar de acuerdo a lo que Jesucristo dijo que iba a pasar. Fíjense lo que dice Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, algo que cambió mi vida y cambió la vida de los jóvenes con los que empezamos la casa de oración en México y en Cuernavaca, es estudiar la palabra, estudiar los últimos tiempos. Hay más de 180 capítulos en la Biblia que nos hablan de la segunda venida de Jesucristo. No solamente es el libro de Apocalipsis, es más de 180 capítulos en la Biblia que nos hablan de las dinámicas de esta generación. Entonces, cuando el joven se da cuenta que su vida está en las páginas de la Biblia, cuando se da cuenta que su vida trasciende su pequeño microcosmos y que él puede hacer un impacto, no en sus propias fuerzas, sino en lo que Dios dijo que la iglesia sería, y empezar a persistir, empezar a contender por avivamiento, por un irrumpimiento de la presencia de Dios. Reta al joven en ayuno y en oración, y ellos te van a seguir. Porque esa es la fuerza que nos dice 1 de Juan, esa es la gloria del joven, su fuerza, su entrega, que ellos pueden dar todo, porque la verdad un joven no tiene responsabilidades como ya las tenemos más en la vida adulta. Entonces, reta al joven, estudien los últimos tiempos y hazlos pertenecer a la familia de Dios en tu iglesia y en tu propia casa, con tu propia familia, para que ellos puedan sentirse seguros. Y hay que liderar a los jóvenes con vulnerabilidad, con sinceridad, y involucrándonos y dejándoles saber también que nosotros los necesitamos a ellos y que son parte importante. El joven no es el futuro de la iglesia, el joven es el presente de la iglesia, y a Dios le importa. Y por último yo diría, estudien la belleza de Jesucristo. La belleza de Jesucristo, la belleza de Dios es un tema en sí mismo y es vasto, es infinito. Empezar a estudiar a Jesús, su belleza en su carácter, su humildad, su mansedumbre, la manera en la que Él hace juicio, la manera en la que Él extiende misericordia. Haz que el joven se enamore de Jesucristo al mostrarle la belleza de Jesucristo y la pasión que Jesús tiene por él, y vas a tener un joven fiel al Señor hasta el fin de sus días. A mis 31 años sigo amando al Señor y sigo buscándole, y quiero amarlo más que cuando tenía 20 años, y eso no dependió de un hombre o de 2, 3 líderes. Ellos ayudaron, pero a final de cuentas es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo lo que hace que un joven o un cristiano o un anciano nunca se aparte de Dios, porque la palabra de Dios tiene un impacto eterno. Entonces el mejor legado que le podemos dar a nuestros jóvenes es la palabra de Dios y una vida entrega a ellos que los ama. Dios te bendiga, espero que esta sea una buena respuesta para ti y que te ayude. Gracias, Esmeralda, y gracias a todos.